Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos una nueva etapa con lo que llamaremos diálogos contra el imperialismo. Hoy en día hay muchísimas entrevistas y mucho contenido para elegir en redes, y lo que intentaremos aquí es no haceros perder el tiempo, sino aportar ideas que contribuyan a salvar el planeta de la amenaza que representa Estados Unidos y sus tentáculos. Soñamos con que, y de verdad que soñamos, con que pronto podamos vivir un mundo libre de potencias occidentales imponiendo su proyecto supremacista, su modelo de democracia al servicio de las élites a golpe de bombas, golpes de Estado y también genocidios. No creemos que sea pedir mucho. Queremos que con cada episodio os quedéis con la sensación de haber invertido bien vuestro tiempo y con la conciencia de que juntos estamos construyendo alternativas. Si a lo largo del programa sentís que esto que estamos iniciando merece la pena, os invitamos a darle like a darle like al vídeo y suscribiros al canal. Así nos ayudáis a posicionar el vídeo y que este mensaje llegue a muchísima más gente. Hoy, para estrenarnos, tenemos con nosotros a Taher Ali, activista palestino de segunda generación en la diáspora y militante del Ateneo Palestino. En la descripción del vídeo encontraréis enlaces a sus redes y blog, donde publica artículos y entrevistas con mucho más profundidad y que os recomendamos encarecidamente. Además, os recordamos que este sábado 27 organizamos un acto en Gijón con Oyer Pérez de Red Planeta que presentará el libro negro del sionismo, prologado precisamente por el propio Taher. El acto servirá para debatir sobre la campaña prolongada por la huelga general contra el rearme y por la salida de la OTAN. Taher, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Decía Mao, ahora que China está tan de moda, que una sola chispa puede incendiar la pradera. Y eso es lo que parece que ocurrió durante la Vuelta Ciclista a España. Lo que empezó con un corte de carretera en Cataluña por un pequeño grupo de defensores de la causa palestina, terminó con la anulación de la última etapa en Madrid, tras ser tomada a la calle por miles de manifestantes. Todo esto además coincidió con las supuestas medidas anunciadas por el gobierno contra el genocidio en Gaza, de las que ya se va sabiendo un poco la letra pequeña. Me gustaría saber, Taher, cómo valoras todo lo que rodeó a la vuelta y qué valoración haces de las medidas del gobierno español. Bueno, con referencia a la vuelta, yo creo que ha sido un soplo de esperanza muy grande. A mí mismo tendré que decir que los diferentes episodios me levantaron bastante el ánimo en su momento. Creo que ha sido un soplo de esperanza, no tanto para Palestina, sino para Europa y el contexto del conjunto del Estado español, ¿no? Un poco ha animado, yo creo, a las movilizaciones. El hecho de que la gente que hay personas que seguramente pues, no se habían movilizado hasta ahora y otras que sí, que igual llevan 2 años o muchos años más movilizándose, pero con estas movilizaciones, sobre todo en los trayectos en los que se consiguió parar la etapa, yo creo que es muy gratificante el salir a la calle y ver como un efecto inmediato, ¿no? De lo que tú haces. Y yo creo que eso, de alguna forma, es como un impulso muy grande a que se siga manteniendo la lucha por Palestina. Yo creo que eso, además, ha sido muy importante para que se plantee la posibilidad de expulsar a Israel de ciertos espacios. Creo que ha sido vital, por ejemplo, para que algunos estados hayan planteado no participar en Eurovisión, adelantándose a un más que probable veto desde el interior de sus países. Y en ese sentido yo creo que ha sido muy positivo. Sobre las medidas del gobierno anunciadas y la letra pequeña, Sobre las medidas del gobierno, evidentemente, pues llegan muy tarde, son muy insuficientes y bueno, veremos si es que se cumplen, pero bueno, parece que la letra pequeña ya es tan grande que incluso podrían cumplirlo sin mucho problema y con eso no causar grandes problemas a Israel, ¿no? Evidentemente, pues es una maniobra para intentar apaciguar a la gente menos informada y pues que un poco las cosas se sigan manteniendo. Sin embargo, y si hacemos un análisis más profundo, sí que tenemos que ver que es un síntoma de algo, ¿no? Si están sintiendo obligados a tomar medidas, aunque sean un poco cosméticas, quiere decir que la cosa avanza. Además, seguramente, pues el Estado español sea ese eslabón más débil que de Europa en cuanto a lo que se supone que es el apoyo más férreo a Israel, ¿no? Seguramente por aquí empieza a caerse la sensación de impunidad. Todavía falta bastante para que pueda tener unos efectos reales, que pueda notar nuestro pueblo en Palestina, pero bueno, yo creo que es un síntoma de algo. Y además es un revulsivo también para el propio ego de la sociedad israelí. Estas cosas realmente, aunque no sea un perjuicio para ellos muy grande, simplemente el hecho de que se planteen sí que
galvaniza las contradicciones internas que hay dentro de la sociedad israelí. Y si bien estas medidas no son suficientes para causarles ningún daño, sus reacciones sobreactuadas sí que pueden llevarles a que se les complique eh, el desarrollo del genocidio en algunos aspectos a futuros. A los pocos días del anuncio de las medidas del PSOE, y como si Palestina fuese un compartimento estanco, se anuncia que se van a enviar cazas enmarcados en la Operación Centinela, yo lo llamo la Operación Cantinela de la OTAN, tras unos supuestos drones rusos estrellados en Polonia que no se lo cree ni quien los publicó. Teniendo en cuenta la dominación absoluta de Estados Unidos sobre la OTAN y la relación umbilical de Estados Unidos con Israel, quería preguntarte por quién domina quién y cómo interpretas esta contradicción de que un gobierno anuncie medidas contra Israel mientras refuerza la alianza militar liderada por quienes están sosteniendo y armando a Israel. En cuanto a quién domina a quién, evidentemente, y a pesar de lo que se diga, es Estados Unidos el que domina Israel. Es el imperialismo y ahí está la cabeza. E Israel es una de sus expresiones. Esto, vamos, lo decía hasta el líder supremo de la revolución iraní cuando hablaba del pequeño Satán, que sería Israel, el gran Satán, que sería los Estados Unidos de América, que es el imperialismo hoy en día realmente existente. O también el comandante Martí Hassan Nasrallah cuando decía que era absurdo eso de pretender que los judíos lo están controlando todo, ¿no? Que hay pues unos intereses económicos detrás. ¿Qué es lo que sí que ocurre? Que los estados no son, por muy opresores que sean y por muy cabezas del imperialismo que sean, no son entes monolíticos y homogéneos, ¿no? Dentro de los Estados Unidos en concreto, pues hay élites que también compiten entre ellas, hay contradicciones que se generan y de esas debilidades se pueden producir avances. ¿Por qué en muchos sentidos parece que Israel está controlando a los Estados Unidos? Pues porque la facción interna de Estados Unidos que está haciendo el pulso es la que en estos momentos coincide en sus objetivos con la entidad sionista. Es el complejo militar e industrial, esto que decía Eisenhower y que está tan de moda y todo esto, aunque no hay que descartar el poder tampoco que tiene el sionismo. También es, aunque tenga un inicio, podríamos decir, espiritual, en sus efectos es muy material. Israel es solo una de las expresiones del sionismo mundial y el sionismo es muy potente. Y no es una cuestión de judaísmo, también como decía Hassan Nasrallah, porque el músculo del sionismo hoy en día es el cristianismo, son ciertas iglesias turbocapitalistas, evangélicas, baptistas, no sé qué. Hablamos de cientos, bueno, hablamos decenas de millones al menos. En Estados Unidos creo que las cifras son como 50 millones de personas que están en estas iglesias sectas al servicio de la muerte. Muchas de ellas son millonarios y tienen mucho poder, como por ejemplo, pues el propio Marco Rubio. Esta gente que es judeófoba también, porque son sionistas, pero desde un punto de vista cristiano, ellos piensan que los judíos en el fondo están confundidos y se acabarán convirtiendo al cristianismo, pero que hay que apoyar su proyecto colonial, ya no solo porque sea la punta de lanza del colonialismo y el imperialismo, que todo conecta también, sino porque realmente piensan que de alguna forma pues eso va a crear el fin de los tiempos, la venida del Mesías y pues todos los delirios que quieras imaginar. Pero eso hace que tengan un componente que va a ayudar en el seno de Estados Unidos a que se cumplan los objetivos del sionismo, pero hay unas relaciones un poquito más complejas. Y en cuanto a que por un lado, digamos que apoyamos a Palestina y por otro lado apoyemos el rearme, pues bueno, esta es la vieja confiable, ¿no? De no a la guerra, nos salimos de Irak y cogemos el teléfono para decirle a Estados Unidos que vamos a poner todas las tropas en Afganistán, ¿no? Que no piensen que hemos perdido los papeles, que no piensen que nos hemos salido del proyecto colonial imperialista. Lo único es que para consumo propio de nuestra propia sociedad, pues hay elementos que son demasiado sangrantes como para poder continuar con la farsa, ¿no? Aquí, bueno, pues hay una parte de engaño a la sociedad, evidentemente, y también desde ámbitos que igual podríamos situar en eso que se llama
la izquierda del PSOE, pues también posiblemente autoengaño, ¿no? Algo que viene, si cogemos las raíces, pues desde el primer marxismo eurocéntrico, la Segunda Internacional, esta gente que condenaba los excesos del colonialismo, pero en el fondo no dejaba de pensar que el contacto con la civilización iba a ayudar al desarrollo de los pueblos, que había que eliminar lo más nocivo y que de alguna forma, pues que lo progresista era que el mundo se desarrollara a imagen y semejanza del europeo. Otra cuestión es que se ha producido una ola reciente de reconocimientos del Estado palestino por las potencias occidentales, pero hay algo que no ha cambiado: la criminalización constante de la resistencia palestina, como si fuese un peaje obligatorio. Y da la impresión de que cuanto más cerca estás del poder, más tienes la necesidad de separar al pueblo palestino de su resistencia. Pero es evidente, o al menos así lo veo yo, que la resistencia sigue en pie precisamente porque pueblo y resistencia son uno mismo. No se llega a ese nivel y no se resiste a esa gente siendo cuatro, por decirlo de alguna manera. Se están enfrentando a toda una maquinaria imperial y ahí siguen. Y ahí tiene que haber, entiendo, una unidad férrea. Entonces, la pregunta sería si podrías explicarnos la naturaleza de esta relación entre pueblo y resistencia, por qué es imposible disociarla y a qué crees que se debe este interés desde Occidente a que se intente convencernos de lo contrario. Bueno, es imposible disociarla porque frente a otras causas, la situación que tenemos en Palestina es de una colonización por sustitución. Dicho de otra forma, y no queriendo hacer comparaciones porque son odiosas siempre, pero muchas veces en los conflictos nacionales que hay de subyugación, en el fondo el pueblo oprimido, en la medida en que se asimila, se rinde y se vuelve sumiso con el opresor, empieza a tener un campo ancho donde pueda, bueno, más o menos ancho según el conflicto, pero se pueden adaptar a vivir, ¿no? Pues un irlandés, por ejemplo, al final había una presión irlandesa, pero en la medida en que fuera fiel al colonizador, podía tener un espacio para vivir y desarrollarse, renunciando a su cultura, renunciando a lo que tú quieras, a su lengua, renunciando a todo, pero podía seguir existiendo. Los palestinos no tenemos esa posibilidad. O sea, es una cuestión, la contradicción es que es vida o muerte. Hay muy poco campo para los colaboracionistas. Desgraciadamente los tenemos, pero hay unas plazas muy limitadas para eso, porque los palestinos sobramos. Eso está claro en todo el proyecto de colonización y por eso el proyecto es de exterminio, es de limpieza étnica total. Y eso pues se traduce en opresiones muy amplias, muy cotidianas y que, bueno, que afectan a todos los aspectos de la vida y a todos los aspectos de la muerte. Eso pues hace que todo el mundo note esa opresión, que todo el mundo tenga esa indignación y de que incluso aunque por ejemplo haremos de que la Autoridad Nacional Palestina es una autoridad cipaya, y que es colaboracionista, pero en el seno de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional, pues la gente pues, no ha parado de hacer acciones de resistencia, de colaborar con la resistencia, de usar las armas que les ha dado Israel o la CIA para atacar a los propios israelíes. La opresión es tan fuerte que te obliga a resistir. Y además, de hecho, es que es esa unión entre pueblo y resistencia lo que hace que siga existiendo el pueblo palestino. Quizás es una consecuencia de, si nos ponemos darwinistas, de la evolución. Es que si no hubiera sido así, no seguiríamos existiendo. Y en la medida en que se abandona la resistencia, se desaparece, como ocurrió con el exterminio de Sabra y Shatila, cuando convencieron a la resistencia por presiones internacionales a dejar las armas y a salir. Por eso cuando el imperialismo pactó con parte de las élites palestinas y traicionaron a la causa con los acuerdos de Oslo, lo que hizo Cisjordania, que eran los territorios que se iba a quedar Palestina supuestamente, lo que ha hecho desde entonces ha sido prácticamente desaparecer. Y si no ha desaparecido del todo es por la propia existencia de los palestinos que están vinculados a su resistencia. Y mucho más en Gaza, porque en Gaza ya no solo hablábamos de células de resistencia armada que luchaban, ¿no? Ahí pues se pudo edificar un ejército, un ejército popular. Y con respecto a por qué se intenta disociar, pues para no frenar la máquina del imperialismo. O sea, nosotros, si somos políticos famosos, tenemos que solidarizarnos con la causa palestina, porque en esta parte del centro imperialista es lo que vende, digamos, o más bien nos perjudicaría
no a defenderlo, hasta los del PP, que están a favor del genocidio, tienen que poner ya muletillas de, bueno, a todos nos parece muy mal lo que está pasando en Gaza, o incluso ya empiezan como a señalar a Netanyahu, ¿no? Con timidez bueno, pues por los beneficios que reciban por ello, ¿no? Pero hay que criticar la masacre de cara a la galería, pero sin modificar nada. Se intenta modificar, pues, o sea, se intenta hacer por eso. Y porque también, si finalmente el pueblo palestino consigue frenar la ofensiva y consigue quitarse de encima a Israel y consigue ponerlo en peligro de desaparición, deslegitimar a la resistencia también va a dar posibilidades de que la colonia israelí pueda seguir viviendo un tiempo más. Hemos visto en estos años fotos, carteles, comunicados de los comunistas del Frente Popular de Liberación de Palestina mostrando coordinación con Hamas o elogiando mismamente a la República Islámica de Irán. Para mucha gente en Occidente esto le resulta chocante. Además, este 27 de septiembre se cumple el aniversario del asesinato de Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah. No sé si lo dije bien, ya lo escuché dicho de muchas formas. Cuando fue asesinado, pude observar imágenes de jóvenes en Líbano que lucían simbología comunista y a la vez portaban retratos de Nasrallah en señal de duelo, lo que me hizo reflexionar e interesarme por su figura. Y pude leer una entrevista a Nasrallah que realizó hace años, que destacaba que con los años ambos grupos, resistencia islámica y comunistas, aprendieron a luchar respetando sus diferencias espirituales, un término que me llamó la atención, y de formas de entender el mundo sin renunciar a sus identidades. La pregunta, Tajer, que te hago como comunista es ¿cómo explicarías estas alianzas estratégicas que está claro que trascienden las diferencias? Yo creo que el punto esencial son las necesidades de la liberación. O sea, al final la Mm. praxis es tozuda y por mucho que el imperialismo haya querido regar y el colonialismo hayan querido regar de millones de beneficios y de todo tipo de privilegios a a las entidades religiosas que le podían favorecer en su opresión, al final el pueblo, sin tener por qué renunciar a esa espiritualidad, le acaba dando la vuelta. Y aquí tenemos, bueno, aquí en el mundo cristiano, pues tenemos el fenómeno de la teología de la liberación. La gente, pues en Nicaragua no dejó de ser religiosa, simplemente pues se dio cuenta que si el cura apoyaba la dictadura, pues era un enemigo. Yo creo que ha sido pues, la propia praxis. Por otro lado, creo que es algo bastante natural, porque bueno, ha habido desde el principio del Islam, siempre ha habido una interpretación revolucionaria, aunque no haya tenido mucho predicamento, no se haya dado mucha publicidad en Occidente, tampoco, ¿eh? En los países musulmanes, después de tanto tiempo de colonialismo, se tiene este recuerdo, pero la propia tradición islámica profeta de lo que hizo el profeta Muhammad, pues fue una revolución, como todos los profetas al final de los textos sagrados. Lo que hacen es ir a parar el orden establecido, se enfrentan a la religión del Estado que justifica la opresión y crean un mundo nuevo. Esa tradición profética en voces y en las manos de los pueblos oprimidos, pues tiene muchas posibilidades de emancipación y eso es lo que se está desarrollando. Reflexionaba en Twitter en 2023 ya, creo que fue uno de los miembros del Comité Central de Ansarullah, que es bueno, pues parte de la coalición que gobierna en el Yemen independiente y la fuerza principal y motor del Yemen libre. Él reflexionaba, voy a decirlo con mis palabras, pero joder, cómo nos han engañado todos estos años diciéndonos que el comunismo era nuestro enemigo, que venía a imponernos la cultura occidental, a quitarnos toda nuestra espiritualidad, y a cambio de eso llegó el imperialismo y llegó hasta la cocina, ¿no? Y nos arrebataron todo y perdimos un aliado anticolonial. Pues la práctica ha hecho eso. En Palestina nunca ha habido ese problema, siempre ha habido mucha compenetración entre los grupos islámicos de base y los grupos musulmanes, comunistas, perdón, también porque muchos comunistas no han renunciado a a su religión. Eso es como muy evidente igual en la historia europea, pero en otros pueblos donde el conflicto iglesia-estado pues no se ha desarrollado así, pues igual no ha sido necesario, ¿no? El propio George Habas, fundador del Frente Popular, decía que se definía como cristiano, ¿no? Eso luego además tiene
visiones más profundas que, bueno, que no hay lugar aquí igual para, para explicarlas, pero bueno, es una realidad. Hezbollah entrena y ayuda a los comunistas libaneses, aunque al principio hubo problemas. En Palestina, los marxistas-leninistas y las fuerzas islámicas combaten juntas. En Yemen, más de lo mismo. El propio Irán, que cuando hizo la revolución, pues practicó cuando se hizo la revolución islámica, hubo represión hacia fuerzas comunistas, pero ayuda a fuerzas comunistas en el exterior para luchar con el imperialismo. Digamos que las propias necesidades de la lucha imperialista está haciendo que se superen todos esos sectarismos con una agenda común, acabar con el imperialismo para poder ser libres. Además, no hay que olvidar, y el fenómeno de Hezbollah es muy interesante, y es algo que pasó también con Hamas, que son movimientos populares, que son movimientos anticoloniales, pero que están compuestos por proletarios, por gente desposeída, consciente de por qué es desposeída. Hezbollah hace comunicados todos los 1 de mayo. Em, la gente de Hamas habla de revolución, o sea, estamos hablando de gente desposeída, estamos hablando de que si tú quieres usar la teología de la liberación, por usar algo que podamos entender desde una cosmovisión más cristiana, el Islam prohíbe la propiedad sobre las aguas, prohíbe la especulación, prohíbe los préstamos, prohíbe que te enriquezcas por tener un piso alquilado. O sea, esto, un sheikh musulmán te dirá que estoy diciendo una barbaridad, pero si nos vamos a la tradición profética del Islam, sí que es así. La tradición coránica dice que la riqueza sale del trabajo. Y si tenemos la vista puesta en los oprimidos, hay muchos puntos en común por el que musulmanes y comunistas puedan trabajar juntos. Hay otra cuestión que te escuché más de uno de los reels que publicas, que, bueno, eres muy crítico con un término que además cada vez se suena más, que es el de la izquierda occidental. Y yo comparto la visión de que es una izquierda que desde este lado del muro de la OTAN a menudo no logra comprender las luchas del sur global y, lo que es peor aún, que tampoco busca hacerlo. Voy a ser más duro y muy a título personal. Creo que la característica más nauseabunda de esta civilización conocida como Occidente es su supremacismo, y creo que esta izquierda, a este lado del muro de la OTAN, no es consciente de que es hija de este Occidente supremacista, que no es consciente de su propio supremacismo. Y más allá de que puedas compartir o no esta visión tan dura que puedo tener, te preguntaría, pues, ¿cuál es tu análisis de esta izquierda occidental y qué crees que le falta para comprender y apoyar de verdad causas como la Palestina? Y si alguna vez tuviste la sensación de que no en pocas ocasiones hay organizaciones que pretenden, teniendo un desconocimiento real de Palestina, hacer los análisis por los propios palestinos en vez de escucharlos. También me gustaría saber qué podemos hacer para no caer jamás en ese error. Bueno, tirando de clásicos. Marx decía aquello y Engels no decían aquello de que comunismo era el movimiento real para superar el estado actual de las cosas, ¿no? Y a continuación decían que para superar el estado actual de las cosas había que partir desde la realidad, desde lo realmente existente. ¿Qué es lo que tendría que hacer la izquierda occidental? Dejar de ser izquierda occidental y ser izquierda en Occidente o fuerzas revolucionarias en Occidente. Todavía sería mejor. Sería ser solidario con el pueblo palestino, aceptando y queriendo comprender y entender cuál es la realidad del pueblo palestino. Igual ni siquiera entender, pero al menos aceptarlo como es. Si tú haces una movilización con la comunidad palestina, por ejemplo, que a todo el mundo le encanta que haya gente morenita y mujeres hijabis cuando hay charlas de Palestina, y dice, ¿dónde está la comunidad migrante que no viene? Pues si hay un acto y alguien tiene una expresión religiosa y tú vas a poner los ojos en blanco, pues ya estás rompiendo un poco con eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que los conflictos que haya habido aquí con la Iglesia Católica no son una relación parecida a lo que una comunidad migrante aquí de espiritualidad islámica pues puede sentir con su fe, y además cuando lo está relacionando con el apoyo a una lucha revolucionaria como es la Palestina, ¿no? No caer en el reduccionismo del concepto religión, que es un concepto europeo también, que no es una correcta traducción de la palabra islámica que es el din, que por cierto en árabe, incluso al comunismo, a veces se habla del din el sovietí, o sea, el din de los soviéticos, para que entendamos que din, la palabra que se traduce como religión, es algo
muchísimo más amplio, que quizá pues no haya elementos para entender y no todo el mundo se tiene que poner aquí ahora con la teología a tope, pero bueno, al menos sí tener una visión abierta para poder respetar. La realidad es diferente. La realidad es que Palestina practica la lucha armada. La realidad es que esa lucha armada hoy en día está liderada por grupos que se definen como islámicos, pero bueno, tú vas a los estatutos de Hamas que están publicados en Internet, se hicieron nuevos en el año 2017 y tú ves una organización que dice que tiene principios islámicos, pero que no quiere crear una república islámica, sino democrática y plural, que se declara un movimiento anticolonial, que considera que en la Palestina del futuro tienen un papel muy relevante los grupos de jóvenes, los grupos de mujeres, los sindicatos de trabajadores. Igual no es exactamente lo que estás pensando, ¿no? Aparte de que si lo fuera y no te gustara, si tú eres solidario con un país, pues tienes que apoyarlo como es. Y más cuando se está demostrando que es un movimiento realmente antiimperialista, ¿no? Si queremos que se parezcan a lo que tenemos en nuestra cabeza aquí en Occidente, en el fondo estamos reflejando nuestra propia impotencia para hacer nada aquí. Cómo estamos reduciendo al final el movimiento real para superar, para anular y superar las cosas, lo estamos reduciendo a una identidad. En el mercado capitalista, el sentirnos que nosotros somos comunistas, basar nuestra militancia en criticar el trabajo real que hacen otras personas en vez de intentar cambiar nuestro entorno. Hay otra cuestión, bueno, yo tengo un hobby, que es el ver cómo nos ven al otro lado del muro de la OTAN, cómo analizan, qué puntos de vista tienen para descubrir fallas que podamos tener en nuestro análisis, y creo que es una actitud correcta. Esta semana pude escuchar un podcast muy interesante en el que entrevistaban a un analista de ascendencia coreana, KJ Nox, se escribe, no sé cómo se pronuncia, que está especializado en asuntos asiáticos y que le preguntaban por la cuestión palestina y trasladaba absolutamente toda la responsabilidad para frenar el genocidio a las sociedades occidentales. Y sostenía, aquí fue lo que me llamó la atención, que no se dará solución hasta que no nos demos cuenta que el problema, que los autores del genocidio empiezan por I, pero no es la I de Israel, que es la I del imperialismo estadounidense occidental. Y que teníamos que dejar de hablar tanto del sionismo y de Israel para centrarnos en dónde estamos, Unión Europea, Estados Unidos, lo que es Occidente. Me gustaría saber si compartes esta visión. A mí me pareció realmente interesante. Sí, totalmente. Bueno, la resistencia palestina eso lo ha tenido claro desde el principio, cuando a finales de los 60 el Frente Popular para la Liberación de Palestina desarrolla el programa de lucha y se pone a determinar quiénes son nuestros enemigos, señala que Israel es una de las expresiones sobre el terreno del sionismo y del imperialismo. O sea, al final el enemigo ese es el que es, evidentemente, es el gran Satán, como diría Jomenei, tenemos que luchar contra el imperialismo. ¿Y por qué es importante decir esto desde Occidente? Para que entendamos cuál es realmente nuestro papel. Y aquí me incluyo porque aunque sea palestino, vivo y trabajo en Occidente. Nuestro papel no es elegir bandos en los conflictos que se dan en el mundo y discutir en Twitter, ¿no? O donde sea, o en artículos. Es muy necesaria la discusión ideológica y aprender y crecer, pero nuestro papel es combatir a la bestia desde allá donde estamos. Y la bestia es el imperialismo. Y el imperialismo atraviesa transversalmente todos los conflictos. Si hacemos una crítica a un sistema en un país, si hacemos una crítica a un comportamiento concreto que en un momento tiene un país y obviamos la variable del imperialismo, obviamos cómo el imperialismo afecta a eso, nos estamos poniendo del lado del opresor y por eso es muy importante. ¿Y qué tenemos que hacer desde aquí? Combatir el imperialismo en casa. Aquí estamos en la cabeza de la bestia. Aquí somos unos privilegiados. O sea, yo ahora voy a ir al baño, voy a abrir el grifo de agua caliente y tengo agua caliente porque a mi pueblo lo están matando en Palestina. Eso también me hace cómplice de alguna forma y no en un sentido de coger el látigo y darnos en la espalda, ¿no? De por mi maldita culpa, ¿no? Pero sí que tiene que ser un aliciente para entender que tengo que cumplir mi papel. ¿Cuál es? Interrumpir la OTAN desde aquí, interrumpir el rearme, interrumpir la Unión Europea. Evidentemente, pues como individuo, pues puedo hablar, pero como colectivo ya se pueden empezar a hacer cosas, ¿no? Y lo primero es tenerlo claro en la cabeza para que nuestras acciones vayan en ese sentido.
Otra pregunta era que ahora que el gobierno español se está envolviendo en la bandera palestina, ¿crees que existe el riesgo de que el movimiento pro-palestino pueda ser asimilado y neutralizado por el sistema? ¿Y qué deberes tendría el movimiento para evitar que esto suceda? Y sobre todo, si estamos en un momento crucial en el que el sistema va a tratar de que la causa palestina quede en algo totalmente superficial. El movimiento pro-palestino no tiene el riesgo de ser absorbido. Lo que puede ser reconducido es la moda de ir de pro-palestino. Eso sí que es un peligro. ¿Qué pasaría? Si lo consiguieran, que el movimiento pro-palestino de verdad, pues volvería a ser pues más o menos marginal, que era lo que veníamos viviendo atrás. Yo que ya llevo unos años en esto, antes del 7 de octubre, cuando veía gente en las movilizaciones, en las charlas y todo, pues solía coincidir con alguna masacre, ¿no? Es cuando la gente un poco se convencía para salir a la calle, pero el movimiento pro-palestino ahí va a seguir. ¿Qué cosas podemos hacer? Evidentemente no va a haber una fórmula universal, cada territorio va a requerir adaptarse al entorno, también va a requerir tácticas diferentes, habrá sitios donde se podrá atacar más, habrá sitios donde habrá que ser menos ambicioso con las posiciones, pero yo creo que el pensamiento tiene que estar sobre todo centrado en la resistencia palestina, en el sentido de que ninguna organización en Occidente, por tener al final sus propias necesidades, su propia agenda y por estar en una situación de privilegio en el centro occidental, nunca va a tener la razón en todo. O sea, pero en cambio, si cada organización hace el ejercicio de dar voz a la resistencia palestina, cuando las situaciones vayan cambiando, tienes la garantía de que nunca te vas a perder. ¿Qué tienes que hacer? Pues que hable la resistencia palestina, legitimar la resistencia palestina en todas sus formas, incluida la lucha armada. ¿Te da cosa decirlo porque eso tal? Oye, pues el derecho internacional. Pues habla de la resolución 3070 de las Naciones Unidas, que dice que el pueblo palestino tiene derecho a luchar por todas las formas, incluida la lucha armada, y que es obligación de los estados contribuir a esa lucha. ¿Queremos colaborar con la resistencia palestina? Pues enviemos armas a Palestina. Hay por ahí fotos antiguas creo que es en tu tierra además, la UGT recaudando fondos para el Vietcong en su momento. Pues ese tipo de cosas que pues avancemos por esa vía. Evidentemente, de una forma así tan evidente, pues se va a sufrir represión, pero que nos pique por ahí. Vamos a empezar a entender que la resistencia palestina es la voz legítima del pueblo palestino, que nuestra militancia tiene que ser intentar que se escuche esa voz e intentar que se cumpla el programa de esa voz. Y para acabar, y abarcándolo en una perspectiva más amplia, en estos años de lucha sin cuartel, ¿qué consideras que ha cambiado? ¿Qué logros ha conseguido la resistencia palestina que merecen ser reconocidos, que además nos pueden ayudar a comprender la naturaleza del conflicto frente a Occidente o que han conseguido dentro del mundo árabe? Y sobre todo, una pregunta interesante, ¿crees que Palestina será la tumba del imperialismo? Sin ninguna duda. A un nivel palestino, a un nivel de mundo árabe, a un nivel incluso internacional, a la hora de mirar cuál es la naturaleza del ente israelí, se han puesto todas las cartas sobre la mesa. Quien apoya a Israel ya simplemente se puede posicionar a favor del genocidio. Todos aquellos que lo hacen de una forma tibia, digamos que no engañan a nadie. O sea, pues los que aceptan esa posición es porque están a favor del genocidio, aunque en algunos momentos se pueda decir más, en otros menos, pero están todas las cartas sobre la mesa. Ya no cuela más aquello de la única democracia de Occidente, ya no cuela más aquello del ejército vegano, ya no cuela más aquello del genocidio LGTBI friendly, ya todo eso ha quedado atrás y no se va a recuperar. No se va a recuperar. El Israel de mañana se mantendrá de otras formas. Seguramente por eso los israelíes hoy no disimulan y se muestran como lo que son. Seguramente por eso lo que se llama la extrema derecha, que también se podría hablar de eso, en Estados Unidos verbaliza perfectamente todo, ¿no? Y habla de construir resorts en Gaza y no sé qué. Y la extrema derecha que le intenta replicar en el mundo, pues también hablan así. Ya no se habla de derechos humanos, se habla de que se mueran los viejos, se habla de que se mueran de hambre los niños, de vamos a vender órganos, de no viva el mal, viva el capital, de una forma tan abierta porque ya esa burbuja se está rompiendo. Y yo creo que
la inundación de Al-Aqsa, lo que llaman los ataques del 7 de octubre, yo creo que han contribuido a acelerar muchísimo eso. Yo creo que han mostrado que el imperialismo no es invencible, que el imperialismo no lo controla todo, que se puede vencer a una potencia militar superior. Y además eso ha desembocado en elementos muy interesantes. Pues no olvidamos los movimientos que está habiendo en el Sáhel, con la Confederación del Sáhel y todo esto, los pasos adelante que están dando muchos países dentro de los BRICS. Ojo, no olvidemos recientemente que Arabia Saudí y Pakistán han firmado un Sí. acuerdo de seguridad nuclear. Arabia Saudí está diciendo, ya no me fío de los americanos, han bombardeado a Qatar. Ha cambiado todo. Seguramente ese también es el castigo que se está haciendo pasar al pueblo palestino y particularmente además al pueblo palestino en Gaza. Haber un poco acelerado todo esto. Pero yo creo que sí, yo creo que el mundo ha visto ya, sobre todo con los episodios que ha habido, sobre todo la última escalada con la República Islámica de Irán, que ha pegado una paliza a Israel por todas partes, que ha destruido un montón de edificios, que no sabemos hasta qué punto ha podido llegar la destrucción militar, pero sí sabemos que el aborto de la guerra pues fue un paripé para que pudieran salvar un poco los muebles, porque Irán afortunadamente no quiere la destrucción mundial, que es algo con lo que hay que tener cuidado con la otra parte, pero han demostrado que se les puede deshacer, que ese mito de la invencibilidad, ese mito del imperialismo imbatible, ya no existe más. Lo que decía los tigres de papel, ¿no? El imperialismo es un tigre de papel. Tajer, muchísimas gracias por acompañarnos, por tus aportaciones, por la claridad con la que explicas la realidad palestina y las dinámicas del imperialismo. Y pueden servir de faro en medio de tanta confusión y desinformación. Y agradecemos profundamente tu compromiso y tu lucidez. Muchísimas gracias, compañeros. Un abrazo muy, muy fuerte.